Saludos. Existen historias que deben ser contadas. Historias que nos hablan de arrojo, valentía, decisión. Son historias protagonizadas por mujeres que no dudaron ni un instante en ofrendar su vida por la patria y aportar todo lo que fuese necesario para que nuestro país pudiese transitar por senderos mucho más dignos. Mujeres que precisamente en este mes de abril protagonizaron hazañas decisivas, las cuales lograron cambios impresionantes y favorables en nuestra sociedad. No solo para ellas, sino también para todos los dominicanos. Acompáñenos a conocer cuáles son las heroínas de abril. Yo vengo de una provincia, Salcedo, de un pueblecito llamado Tenares, que es realmente donde vivían las hermanas Mirabales, donde ya la lucha, nosotros estábamos integradas a la lucha por antitrujillista. Una familia en la cual primaban los aires de libertad. Ya leíamos mucho, estudiábamos mucho sobre todo la democracia, recibíamos muchos libros de Fanacié, de Niquitín, leíamos, éramos personas que leíamos mucho y nos íbamos imbuiendo en esas ideas que queríamos que nuestro pueblo fuera libre. Sentimiento que también inspiró a otras. Yo era miembro del movimiento revolucionario 14 de junio y estábamos muy activos en todo lo que fuera la mejoría y luchar por nuestro país. Uno de los entrenadores míos llegó a ser Hamlet Herman. Yo estuve con Marisela Vargas en un grupo en el 14 de junio. O sea, tenía mis experiencias, pero muy jovencita, que era cuando uno iba empezando ya a ver las cosas, a ver qué pasaba. Una peligrosa lucha que se convertiría en una bujía inspiradora para todas ellas. El 14 de junio mayormente yo trabajé con las mujeres y también trabajé en prensa, pero no en prensa como periodista, sino como ayudante. Pero realmente mi mayor trabajo era con las mujeres. Mujeres que desde muy temprana edad tuvieron frente a sí el horror reinante. Yo hice conciencia del antitrujillismo muy niña. Aunque mi familia era una familia conservadora, siempre uno en la escuela tiene amiguitas que le dicen algo. Y estando muy pequeñita, como 10 años, 9 o 10 años, tuve una amiguita en la escuela, inclusive era más joven que yo, y ella me contó que Trujillo le había matado a su papá. Se llamaba Flor Fermín, no le he vuelto a ver más nunca en la vida. Y me contaba muchas cosas y siempre me decía, no se lo diga ni a tu mamá. A mí me sacaban del colegio para llevar mensajes en la falda a diferentes personalidades, a Santiago La Vega. Y nada, teníamos ya bastante conocimiento de la lucha. Ya en mi adolescencia, muy jovencita, me internaron en el Inmaculada y entonces ahí ya me hice antitrujillita con conciencia y cuando salí del Inmaculada salí una antitrujillita loca por militar en el movimiento. Pero la misión en la cual se habían embarcado implicaba un alto precio. Queríamos quitar el gobierno que estaba. Queríamos sentir los vientos de la libertad que ya se producían en Cuba. Y éramos admiradores
de esa libertad. Y todo lo que queríamos era cosa que fuera pacíficamente, pero era imposible. Ellas estaban dispuestas a todo. Habían descubierto que existían otras maneras de vivir, de respirar, de amar, que la libertad era el don más preciado. Por eso, la entrega de estas mujeres fue increciendo con los años, haciendo de la desaparición del tirano su razón de vida más poderosa, llegando incluso a realizar acciones sumamente peligrosas. Veremos cuáles fueron al regreso. El tiempo les dio la razón. Era imposible escapar de las garras del dictador y tirano Rafael Leónidas Trujillo si no se tomaban medidas drásticas. Por eso, el 30 de mayo de 1961, el sátrapa fue ajusticiado por un grupo de valientes hombres, a saber, Salvador Estrella Sadalá, Antonio Imbert Barreras, Antonio de la Maza, Huáscar Tejeda, Teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Cedeño. Una muerte que aprovechó para regresar del exilio el profesor Juan Bosch, siendo electo presidente en diciembre del 1962 por el Partido Revolucionario Dominicano. Bosch asumió la presidencia de la República el 27 de febrero del 1963, pero 7 meses más tarde, el 25 de septiembre de ese mismo año, es derrocado, abortando así la vigencia de una constitución progresista basada en las libertades y la justicia social. Un hecho que causaría en nuestro país una indignación total. Hacía el mural de fragua de la Facultad de Ingeniería. Por eso lo tengo tan presente, porque fui con el que era mi novio en esa época, con todos los papeles para hacer el mural. Jesucito de la Rosa, que era del organizador de la Guerra de Abril, nos dijo un día, mire, va a venir la revolución dentro de 2 días. Yo dije, es un loco, pensé yo, ¿eh? No obstante, pronto descubriría que el revolucionario no estaba equivocado. Cuando fuimos a hacer el mural a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no había nadie, estaba totalmente desierta. Y nos pasamos 2 horas ahí sentados esperando para hacer el mural, pero cuando yo veo que no llega nadie, digo, aquí hay algo raro. Nos fuimos y Rafael, mi esposo, después prendió el radio y estaba haciendo Peña Gómez la proclama de la revolución. Entonces nos fuimos directamente a mi casa y ya alrededor de las 5 de la tarde comenzaron a pasar todos los militares que armaron la revolución y la gente atrás. Yo vivía en la José Joaquín García en esa época, casi esquina Cambronal. Y a medida que ellos caminaban, la gente se fue uniendo. Es decir, llegó un momento que ya tú no sabías ni dónde comenzaba ni dónde terminaba. Una revolución que sorprendió fuera del país a Enna Bujosa, quien fue enviada a los Estados Unidos por su padre, el comandante Manuel María Méndez, para protegerla debido a sus actividades subversivas con el movimiento 14 de junio y la Unión de Estudiantes Revolucionarios UER. Yo alcanzo a ver a Chino en la televisión y yo veía a todos los muchachos, esas cosas que pasaban, ¿no? Y yo vi que tiraron y esto, yo dije, lo mataron. Me voy. Y el día 29 de abril, yo arranqué para acá. Y es que sus profundos sentimientos revolucionarios y el amor que sentía por su patria no le iban a permitir ser una simple espectadora de tan graves acontecimientos. En ese momento la situación era muy difícil y nosotros no podíamos permitir que a Juan Bosch
lo quitaran del poder así por así y quedarnos de brazos cruzados. Nosotros, como siempre estábamos metidos en todas esas cosas, nos integramos inmediatamente a ese movimiento, a la Guerra de Abril. A otras, la vida les tendría misiones que también aportaron sobremanera a la fortaleza de los combatientes. Ese es el caso de Fellita Caamaño, hermana de Claudio Caamaño y prima del coronel Francis Caamaño, quien estableció una relación amistosa con María Paula Acevedo, esposa del héroe de Abril. Yo iba con ella para todas partes, ella me llevaba a todos los sitios. Ella tenía su chofer con su carro. Entonces salíamos con los niños siempre aquí en Santo Domingo, al malecón, a comer helado, mientras Francis estaba en sus funciones de oficial de la policía. Una amistad que le permitió realizar una labor muy importante. Francis era muy cariñoso, me cogió mucha confianza y él se daba cuenta cómo yo era con los niños. Siempre, como yo tenía hijos también, Chichita tenía otras actividades, entonces yo no iban a la escuela ni nada, en el colegio, porque estábamos en la casa en plena guerra. Nada, me ocupaba, yo muy cariñosa. Ella me disentía todavía. En la casa todo estuviera tranquilo, Francis era muy organizado, muy ordenado, que hubiera mucha paz, que los niños no tuvieran problemas, a los mismos militares constitucionalistas que iban a la casa, a los que andaban con la escolta de Caamaño, siempre fuimos muy atentos con ellos, su comida, que tuviera tiempo, todas las cosas que Francis no se preocupara. Pero ella no solo se limitó a garantizar el cuidado de los niños, también estuvo dispuesta a hacer otros aportes. Había una reunión en la casa de militares, Francis no estaba, y había que buscar la pistola del coronel Giovanni Gutiérrez, una 45, que él había dejado en el kilómetro 6 de la autopista de la Sánchez. Y entonces yo, por hacer algo en la guerra, yo no había hecho nada, en la casa de Francis, que si café que quería Francis, que fuera, bueno, atendiendo. Entonces yo dije, emocionalmente, yo dije, yo la busco. Y entonces me dijo, no, pues está bien, tomaron la palabra, pues nadie, eran militares los que estaban, bueno, una gente que no se pudiera identificar fácil. Y yo le dije a la esposa de Francia, Chichita, búscame una faja, pues yo nunca he usado faja como usted. Entonces yo me metí para poderme poner la pistola dentro, una blusa ancha y un pantalón. Y al otro día, yo prometí que yo la traía, al otro día yo iba a buscarla. Fui en un carrito público, me apié, yo me acuerdo, entré a la casa que quedaba no en la misma acera, sino más adentro, toqué la puerta. Me dijeron una palabra que yo no me acuerdo ahora, unas palabras para yo decir para que pudieran. Y entonces me abrieron la puerta, yo entré, me entregaron la pistola, me entré en la faja y salí, caminando, cogí otro carrito. Y yo me acuerdo que llegué a la Pastel y me bajé del carro. Digo, bueno, papá Dios, ayúdame. Nada, entonces caminé hasta la calle Sánchez y fui a entregar la pistola. Nuestras heroínas estaban dispuestas a tomar las armas. Por eso, cuando los jóvenes militares constitucionalistas, encabezados por el coronel Fernández Domínguez, tomaron la decisión histórica de distribuir armas entre la población civil, miembros de la izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano, organizándose así los llamados comandos, una forma de organización militar propia de las guerrillas urbanas, nuestras heroínas no dudaron en unírseles. La guerra civil en el país era un hecho indetenible. La entrega de nuestras heroínas iba increciendo. Todas se sentían comprometidas a lograr la vuelta a la constitucionalidad, el retorno del gobierno legítimo y constitucional del profesor Juan Bosch. Por eso, cuando empezaron a formarse los comandos, en los cuales la población civil empezó de manera organizada a armarse y adiestrarse para enfrentar a los sectores que habían derrocado a Vox, es decir, la Iglesia Católica, los empresarios y militares remanentes del trujillismo, ellas estaban en primera fila. Como la revolución se estaba prolongando, se formó la Academia Militar
Entonces nosotros pasamos a formar parte de la academia militar y recibíamos entrenamiento el día entero. Un entrenamiento en el cual les tocaba hacer lo mismo que a sus compañeros masculinos. Los entrenamientos consistían en el manejo de armas y desarme, en la guerrilla urbana, cómo tú entrenarte para una guerrilla urbana que no te maten y tú puedas tener éxito. Parte del entrenamiento era también que salíamos a paso doble desde la academia por la George Washington, por Isabel la Católica, la Avenida Mella, y regresábamos a la academia sin pararnos a paso doble. Eso lo hacíamos a cada rato. Una férrea disciplina militar en la cual la señora Vargas se destacó junto a otras compañeras. Cranear, yo soy de un campo, de una loma de Bonao, para nosotros eso era un disparate. Es decir, meternos por alambre, meternos por debajo de cualquier cosa, para nosotros eso fue muy fácil. Nos pusieron el clan de las Vargas, porque éramos 6. A veces había reuniones ahí mismo, charlas, y luego en la noche, volvíamos en la noche, nos quedábamos ahí, iba algún compañero a darnos una charla, o nosotros teníamos que ir a otro comando, pero nunca estábamos ociosos, siempre había alguna reunión o del partido o del grupo que estaba ahí, algo de disciplina, todos los problemas de disciplina se ventilaban, alguna crítica, algo que pasara, aunque fuera elemental, no se dejaba pasar nada. Otras también se destacaron en sorprendentes y complejas áreas. A mí lo que más me gustó fue aprender a manejar tanque. Y entonces me pasaron ahí al Parque Independencia, que por ahí era que estaban los tanques y entrenaban. Y yo dije, eso es lo que más me gusta a mí, manejar tanque. O sea, si en mi época hubieran habido mujeres militares, yo hubiera sido mujer militar, sin lugar a dudas. Por igual, la ausencia experimentada por Bujosa aumentó mucho más sus deseos de pelear por la libertad del país. Por tal razón, tuvo una conversación decisiva con su padre. Y le digo, papá, yo quiero irme a la zona donde están las muchachas en la academia, a entrenarme con ellas. Y él me dice, pero qué mejor entrenador que yo. Si tú estás entrenada, tú no necesitas nada. Quédate conmigo porque yo te necesito. Esa fue la época en que yo entonces decidí quedarme en el Comando Luperón que había formado mi padre. De ahí ese comando se mudó para frente a Telecomunicaciones y en la calle Mercedes. Un lugar que ella estaba dispuesta a defender a toda costa. Yo le dije, bueno, pero yo necesito un arma. Y él me dice, yo te voy a dar una pistola de 10 milímetros, algo así. Y entonces me digo, ¿y yo qué voy a hacer con ese revolvito? Entonces me dice él, no, pero eso te defiende y tú sabes tirar con él. Porque ya nosotros anteriormente, mi papá fue militar, mi papá era francotirador y siempre nos entrenó. En tanto, las que sí estaban en la academia militar eran enviadas a diferentes y arriesgadas misiones. En esas clínicas era un trabajo muy fuerte porque había muchos compañeros que estaban en tratamiento, que llevaban un tratamiento ambulatorio, tenían que ir a inyectarse los antibióticos que habían sido heridos, vitaminas, porque se conseguían vitaminas y como la comida escaseaba, pues a los combatientes se le ponían vitaminas. A protestar al embajador. Ahí vamos nosotros a vocear todas las cosas que nos decían que dijéramos. A poner una bomba en que se vaya va. O sea, nosotros éramos militantes. Asimismo, realizaron otras mucho más peligrosas. Una vez nos mandaron para Santiago con un carro lleno de armas, en plena revolución. O sea, mira lo que hacía, se ponía, este es el carro, ahí en las puertas hay como un acochamiento, ¿verdad? Le quitaban esa parte, metían las armas ahí y nos mandaban a llevar esas armas para Santiago. La situación se volvía cada vez más tensa en el país. Nuestras heroínas eran testigos en primera fila de toda la convulsión reinante, del caos y la incertidumbre que se apoderaron de las calles, de los militares con armas en las manos que se apoderaron del ambiente. Y muy pronto, quienes fueron escogidos para gobernar la nación en dicho momento, provocarían peligrosas
y multitudinarias protestas, la ciudad de Santo Domingo empezó a experimentar una metamorfosis que parecía ser letal. La escogencia del triunvirato y luego la conformación de los consejos de Estado degeneró tiempo después, específicamente en el año 1965, la gesta de abril. Todo esto tras un llamado radial del fallecido Juan Francisco Peña Gómez del Partido Revolucionario Dominicano, reclamando la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, quien se encontraba en Puerto Rico. Días después, el 28 de abril, la segunda intervención norteamericana a la República Dominicana en el siglo XX, con el arribo de 42.000 marines en el puerto de Santo Domingo, hizo aún mucho más compleja la situación nacional, iniciándose así la Guerra de Abril, una guerra en la cual nuestras heroínas jugaron un papel decisivo. Cuando estalla la Guerra de Abril, que todas nos integramos de una forma u otra, entonces nos integramos el grupo en la Academia Militar, en ir a dar charlas a los comandos. A mí me tocaba junto con Emma Tavares, la Romana, el comando de la Romana y el comando de San Francisco de Macorís. Ellas se encargaban de darle seguimiento y reposo a los heridos. Nos agrupamos un grupo de muchachas en una casa que nos abrieron, en la Lobatón 6, donde ahí estaban los muchachos, las personas heridas que salían del Padre Villini, que tenían que tomar reposo y para concluir, porque había que estar vaciando el Padre Villini para entrar los heridos y esa cosa. Entonces todos los heridos despachados se recibían ahí. Lugares en los cuales su labor resultaba sumamente valiosa para la causa. Yo estaba encargada del abastecimiento del grupo y de las cosas de las muchachas, de la academia, todo. O sea, yo tenía que saber, antes de irme a hacer los ejercicios, a practicar la guerra de guerrilla, la guerra urbana y todas esas cosas, era dejar la alimentación, que después también iban a comer algunos médicos y algunos instructores de la academia comían allá. Por igual, Acosta decidió estar donde más la necesitaran. En los días difíciles de los bombardeos, yo estuve allá abajo. Yo me fui a casa de una amiga mía. Yo le dije, yo vengo para acá. Mi mamá se quiso morir, la pobre, porque mi papá no. Mi papá era español, él peleó cuando la República, mi papá era capitán del ejército. Y yo como que traje esa venita, pero mi mamá no. Y yo me fui allá porque consideraba que con lo que estaba pasando, si yo podía servir de algo, pues lo iba a hacer. Digo, si hay heridos, si hay que socorrer a alguien. Ella también hacía un importante trabajo de logística. Yo conseguía con todos mis familiares y amigos en el este que me traían fundamentalmente, yo decía, tráiganme carnes y víveres. Tienen el tanque de gasolina. Entonces nos íbamos y eso, por ejemplo, yo lo llevaba a San Carlos regularmente y eso era de mucha ayuda. Por igual, facilitaba los periódicos a los combatientes para que estos se mantuvieran informados de todos los acontecimientos concernientes a la guerra. Yo subía forrada de periódicos porque yo bajaba por unos patios. Yo vivía en la 30 de marzo, frente a la Caribbean, y ahí era que estaban los americanos, porque nosotros desde la terraza de mi casa vimos cómo fueron llegando. O sea, veíamos los helicópteros, cómo iban bajando en el embajador, pero desde allá nosotros lo veíamos. Y yo me iba por los patios.
También ayudaba con los medicamentos. Cuando a mí me dijeron que yo necesitaba medicamentos, digo, pero díganme cuáles, que yo salgo a buscarlos, yo se los fabrico. Y yo salía y le buscaba todos los medicamentos, y cuando alguien necesitaba medicamentos también. De hecho, yo fui varias veces a La Victoria. La primera vez que yo fui, llegamos, no nos anotaron, no nos pidieron cédula. Yo dije, yo vine a traer un medicamento a fulano de tal, que era el que lo recibía. Lo recibieron, dijeron, ah, sí, está bien. Y nos fuimos. Yo le decía en el camino, ay, Dios mío, nos van a matar en el camino. Porque cuando tú vas a una cárcel, a ti te piden documentos. Resulta que el que estaba de jefe de la cárcel era el esposo de una amiga mía que habíamos estudiado juntas. Yo digo, bueno, cuando no te toca, no te toca. En tanto, Bujosa estaba cada vez más cerca del peligro. Mi papá era el encargado de los bancos, de todos los bancos, telecomunicaciones y el correo. Entonces, al frente estaba el Alcázar de Colón. Solamente nos separaba una hilera de sacos llenos de arena. Era lo único que nos separaba de los americanos. Una guerra en la cual pronto tuvieron que empezar a enterrar a sus muertos. Encontramos a un muchacho de Bonao, porque yo soy de Bonao, que era pobre, tú no te puedes imaginar, tenía un ventorrillo. Y a base de sacrificios se enganchó a la guardia, como decimos los campesinos, logró una profesión, tenía un buen trabajo. Y cuando nosotros vimos esos ataúdes llenos, y veo yo a José Jiménez, yo por poco me caigo ahí de pan, porque tú sabes el sacrificio de ese muchacho, yo no sabía que él estaba entre los muertos. Como también les resultó dolorosa la dantesca escena ocurrida frente al Palacio Nacional. Cuando ametrallaron a los que fueron a tomar Palacio, yo desde allá vi todo el movimiento que tenían los americanos y llamé, que en ese entonces el que hoy es mi esposo era mi novio. Yo lo llamé, yo le dije que hay un movimiento raro, avisa, porque si van a hacer algo, no está fácil. Yo creo que nosotros no acabamos de hablar. Cuando él llamó, dijo, no, pero ellos están allá, ellos salieron a esto y esto y esto. Ah, pues mi Iberia llamó y dijo que estaba difícil eso. Y eso fue sumamente doloroso. Otro momento que ellas no han podido olvidar fue lo ocurrido el 19 de diciembre en el Hotel Matún de Santiago. Ese es el día más corto de mi vida. Cuando yo pregunté qué hora era, me dijeron son las 5 de la tarde. Aquello fue tan desesperante y tan angustiante ese día que yo no me quiero acordar. La casa se llenó de gente, de todos los militares que habían en la capital. Empezaron a tirar aquí en la ciudad, empezaron a amontonarse la gente en toda la capital y a botar zafacones de basura, hacer de todo en contra de lo que estaba pasando. A la verdad que cuando yo pregunté qué hora es, me dieron las 5 de la tarde. Yo estaba con la misma bata que me había levantado, como a las 10 de la mañana. Se me fue el día. El olor a pólvora y muerte se sentía en el aire. La situación fue tornándose cada vez más tensa y nuestras heroínas lo experimentaban a cada momento. Cada una, en el lugar que le había tocado ejercer su labor, sentía cómo la incertidumbre y el peligro acechaba a cada combatiente constitucionalista y cómo también los daños colaterales en la población civil aumentaban en intensidad. Todo parecía indicar que el principio del fin se acercaba y ellas estaban dispuestas a enfrentarlo. La escogencia del triunvirato y luego la conformación de los consejos de Estado degeneró tiempo después, específicamente en el año 1965, la gesta de abril. Todo esto
tras un llamado radial del fallecido Juan Francisco Peña Gómez del Partido Revolucionario Dominicano, reclamando la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, quien se encontraba en Puerto Rico. Días después, el 28 de abril, la segunda intervención norteamericana a la República Dominicana en el siglo XX, con el arribo de 42.000 marines en el puerto de Santo Domingo, hizo aún mucho más compleja la situación nacional, iniciándose así la Guerra de Abril, una guerra en la cual nuestras heroínas jugaron un papel decisivo. Cuando estalla la Guerra de Abril, que todas nos integramos de una forma u otra, entonces nos integramos el grupo en la Academia Militar, en ir a dar charlas a los comandos. A mí me tocaba junto con Emma Tavares, la Romana, el comando de la Romana y el comando de San Francisco de Macorís. Ellas se encargaban de darle seguimiento y reposo a los heridos. Nos agrupamos un grupo de muchachas en una casa que nos abrieron, en la Lobatón 6, donde ahí estaban los muchachos, las personas heridas que salían del Padre Villini, que tenían que tomar reposo y para concluir, porque había que estar vaciando el Padre Villini para entrar los heridos y esas cosas. Entonces todos los heridos despachados se recibían ahí. Lugares en los cuales su labor resultaba sumamente valiosa para la causa. Yo estaba encargada del abastecimiento del grupo y de las cosas de las muchachas, de la academia, todo. O sea, yo tenía que saber, antes de irme a hacer los ejercicios, a practicar la guerra de guerrilla, la guerra urbana y todas esas cosas, era dejar la alimentación, que después también iban a comer algunos médicos y algunos instructores de la academia comían allá. Por igual, Acosta decidió estar donde más la necesitaran. En los días difíciles de los bombardeos, yo estuve allá abajo. Yo me fui a casa de una amiga mía. Yo le dije, yo vengo para acá. Mi mamá se quiso morir, la pobre, porque mi papá no. Mi papá era español, él peleó cuando la República, mi papá era capitán del ejército. Y yo como que traje esa venita, pero mi mamá no. Y yo me fui allá porque consideraba que con lo que estaba pasando, si yo podía servir de algo, pues lo iba a hacer. Digo, si hay heridos, si hay que socorrer a alguien. Ella también hacía un importante trabajo de logística. Yo conseguía con todos mis familiares y amigos en el este que me traían fundamentalmente, yo decía, tráiganme carnes y víveres. Tienen el tanque de gasolina. Entonces nos íbamos y eso, por ejemplo, yo lo llevaba a San Carlos regularmente y eso era de mucha ayuda. Por igual, facilitaba los periódicos a los combatientes para que estos se mantuvieran informados de todos los acontecimientos concernientes a la guerra. Yo subía forrada de periódicos porque yo bajaba por unos patios. Yo vivía en la 30 de marzo, frente a la Caribbean, y ahí era que estaban los americanos, porque nosotros desde la terraza de mi casa vimos cómo fueron llegando. O sea, veíamos los helicópteros, cómo iban bajando en el embajador, pero desde allá nosotros lo veíamos. Y yo me iba por los patios. También ayudaba con los medicamentos. Cuando a mí me dijeron que yo necesitaba medicamentos, digo, pero díganme cuáles, que yo salgo a buscarlos, yo se los fabrico. Y yo salía y le buscaba todos los medicamentos, y cuando alguien necesitaba medicamentos también. De hecho, yo fui varias veces a La Victoria. La primera vez que yo fui, llegamos, no nos anotaron, no nos pidieron cédula. Yo dije, yo vine a traer un medicamento a fulano de tal, querer que lo recibiera. Lo recibieron, dijeron, ah, sí, está bien. Y nos fuimos. Yo le decía en el camino, ay, Dios mío, nos van a matar en el camino.
Porque cuando tú vas a una cárcel, a ti te piden documentos. Resulta que el que estaba de jefe de la cárcel era el esposo de una amiga mía que habíamos estudiado juntas. Yo digo, bueno, cuando no te toca, no te toca. En tanto, Bujosa estaba cada vez más cerca del peligro. Mi papá era el encargado de los bancos, de todos los bancos, telecomunicaciones y el correo. Entonces al frente estaba el Alcázar de Colón. Solamente nos separaba una hilera de sacos llenos de arena. Era lo único que nos separaba de los americanos. Una guerra en la cual pronto tuvieron que empezar a enterrar a sus muertos. Encontramos a un muchacho de Bonao, porque yo soy de Bonao, que era pobre, tú no te puedes mirar, tenía un ventorrillo. Y a base de sacrificios se enganchó a la guardia, como decimos los campesinos, logró una profesión, tenía un buen trabajo. Y cuando nosotros vimos esos ataúdes llenos, y luego yo a José Jiménez, yo por poco me caigo ahí de pan, porque tú sabes el sacrificio de ese muchacho, yo no sabía que él estaba entre los muertos. Como también les resultó dolorosa la dantesca escena ocurrida frente al Palacio Nacional. Cuando ametrallaron a los que fueron a tomar Palacio, yo desde allá vi todo el movimiento que tenían los americanos y llamé, que en ese entonces el que hoy es mi esposo era mi novio. Yo lo llamé, yo le dije que hay un movimiento raro, avisa, porque si van a hacer algo, no está fácil. Yo creo que nosotros no acabamos de hablar. Cuando él llamó, dijo, no, pero ellos están allá, ellos salieron a esto y esto y esto. Ah, pues mi Iberia llamó y dijo que estaba difícil eso. Y eso fue sumamente doloroso. Otro momento que ellas no han podido olvidar fue lo ocurrido el 19 de diciembre en el Hotel Matún de Santiago. Ese es el día más corto de mi vida. Cuando yo pregunté qué hora era, me dijeron son las 5 de la tarde. Aquello fue tan desesperante y tan angustiante ese día que yo no me quiero acordar. La casa se llenó de gente, de todos los militares que habían en la capital. Empezaron a tirar aquí en la ciudad, empezaron a amontonarse la gente en toda la capital y a botar zafacones de basura, hacer de todo en contra de lo que estaba pasando. A la verdad que cuando yo pregunté qué hora es, me dieron las 5 de la tarde. Yo estaba con la misma bata que me había levantado, como a las 10 de la mañana. Se me fue el día. El olor a pólvora y muerte se sentía en el aire. La situación fue tornándose cada vez más tensa y nuestras heroínas lo experimentaban a cada momento. Cada una, en el lugar que le había tocado ejercer su labor, sentía cómo la incertidumbre y el peligro acechaba a cada combatiente constitucionalista y cómo también los daños colaterales en la población civil aumentaban en intensidad. Todo parecía indicar que el principio del fin se acercaba y ellas estaban dispuestas a enfrentarlo. Cada palabra, cada movimiento, cada idea expresada tenía como meta el retorno a la constitucionalidad. Las heroínas de abril continuaban realizando un trabajo vital para el éxito de la revolución, aportando su perspicacia femenina, capacidad de organización, conocimientos de medicina, apoyo emocional y alimentando a los combatientes. Una labor sumamente necesaria, tomando en cuenta que el enemigo estaba cada vez más cerca. Las acciones bélicas cada vez se volvían más complejas y peligrosas, y Bujosa pronto se daría cuenta
de la gran responsabilidad que tenía su padre en aquella terrible guerra. Él tenía una Lanchester que le fue entregada por Camaño directamente y le dijo, mira, con tu vida tú me respondes por estos bancos. Aquí no se puede perder nada y mi papá así lo hizo. Todo el que quería, por ejemplo, obtener un vehículo o buscar algo, él le exigía que tenía que llevar algo de la comandancia. Entonces yo era la encargada de que todas esas cosas estuvieran en su sitio. Siempre yo tenía que estar chequeando todo lo que le habían dejado porque se lo dejaron con un listado. Llegó un momento en que la situación se puso difícil, muy difícil, porque había muchos comandos que querían buscar cosas y no querían respetar ese criterio. Entonces habían sus diferencias en ese sentido. Y era de muy mal gusto en determinados momentos. Momentos que cada vez se volvían más peligrosos. La situación se puso difícil y se decidió dinamitar los bancos. Pero no sé por qué, al otro día llegó la orden de que no se iban a dinamitar, sino se iba a hacer más o menos algo, ¿cómo le podemos llamar? Como un aparataje. Y trajeron paquetes de algodón. Entonces nosotros lo que hicimos fue que mi hermano, William Méndez, teniente, que era el lugarteniente de mi padre, lo encargaron de esa tarea. Una tarea que tanto para ella, su padre y hermanos, les pondría a prueba su interés y entrega a la patria. Cuando ellos se enteraron de que nosotros íbamos a dinamitar los bancos, ellos se retiraron un poco. Entonces mi papá me daba el megáfono para que yo le dijera a los americanos, estamos en esto, tengan cuidado, ustedes no pueden entrar. Y estábamos en esa situación. Ellos todo el tiempo, Capitán Méndez, retírese, Capitán Méndez. Bueno, resulta que en ese interín vino el 15 y el 16. Hubo un ametrallamiento, pero mira, la cosa más terrible de mi vida, cuando yo me sueño con eso, yo creo que están explotando las estrellas, porque aquello fue devastador. Un pandemonio salvaje que causaría pánico colectivo. Ellos tiraron un cañonazo y le hicieron una tronera, pero una cosa terrible, llevaron como 3, era una tronera terrible. Mi papá estaba tratando detrás de telecomunicaciones, tirado en el suelo, yo tirada al lado de él, llenándole los cartuchos para que no se le acabaran, porque él estaba defendiéndose y tratando de ranear, y yo raneaba con él detrás, porque todo el tiempo yo estaba al lado de mi padre. Y cuando él trata de cruzar así para el correo, es cuando estalla. Mi papá se queda prácticamente sordo, se tira por la orilla y me dice, mija, protégete. Y me tira para allá y me dice, saca la pistola. El tiroteo cada vez tomaba más intensidad. Los hermanos que estaban de aquel lado empezaron a tirar, y yo detrás de mi papá tratando de salvarme en caso de que alguno de ellos viniera, yo poder defenderme. Un enfrentamiento que parecía interminable. Nosotros nos resguardamos, nos retiramos hacia el banco de reserva. Entonces llegó Montearache con un refuerzo y con algunos ranas. Reforzaron y nosotros pudimos aguantar el embate. Pero también había otro punto, que era que de los molinos nos tiraban también. A mi hermano lo hirieron acá, una de las balas que por suerte no lo atravesó, sino que parece que cuando, no sé por qué, él hizo así y la bala solo le rozó. De todas maneras, pasó ese día, pasamos un día infernal, mi papá casi no había comido. Pero las pruebas aún no habían terminado. Al otro día, aquello empezó todo, ya tú sabes, pero ya estaba la tronera, nosotros tuvimos que replegarnos un poco hacia acá, hacia los otros bancos, y resguardarnos un poco ahí, y ahí ya pedimos que nos vinieran a socorrer. Entonces Montearache nos dio bastante apoyo en ese sentido. Y tú sabes que Montearache era un hombre de guerra, de verdad. Entonces, nada, pudimos salir a camino. Una experiencia que Bujosa recuerda como si fuese ayer. Aquello fue terrible. Fue 15 y 16, fueron 2 días de una experiencia una experiencia terrible.
para todos nosotros, y más por la juventud que uno tenía. Y en ese tiempo uno creía que uno se llevaba el mundo por delante. Pero su mundo había cambiado en muy poco tiempo y sus días se vestían de incertidumbre. Cuando mi padre dormía, si yo tenía que dormir, mis hermanos entonces estaban alerta, no podían dormir. O nos levantábamos nosotros a las 3 de la mañana, entonces mis hermanos dormían a las 3 de la mañana y mi papá y yo estábamos atentos de lo que podía suceder. No obstante, a pesar de aquellas terribles experiencias, Emna Bujosa no estaba dispuesta a claudicar. Mi papá nunca quería que yo estuviera al lado de él porque él quería cuidarme como padre al fin, pero él sabía que yo no lo iba a dejar. Y yo le decía, si tú mueres aquí, yo también muero contigo. El cerco estaba cada vez más cerca de romperse y ellas lo sabían. Les llegaban noticias de complejas y variadas estrategias que acercaban cada vez más el enfrentamiento decisivo. La ciudad se había convertido en un pandemonium salvaje que contagiaba a todos. Por eso, nuestras heroínas estaban conscientes de que debían mantenerse firmes en sus puestos de batalla, que la defensa del voto popular debía continuar, aunque en ello se les fuera la vida. Los días decisivos fueron fuertes, hubieron muchos tiros, mucho. El final, cuando nos viene el tiro, las trazadoras, que eran terribles, todo eso, se le tiró mucho a la... Estábamos todos, nos habían preparado, nos avisaron que recogiéramos todo, que rompiéramos toda clase de identificación, porque íbamos a romper el cerco. Un cerco que las había protegido hasta el momento, pero que ellas estaban dispuestas a romper. Ese fue un día difícil, pero dispuestas a hacerlo. Pero el 18 de junio de 1965, el Comité de Observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó a las partes en conflicto durante la guerra un conjunto de proposiciones generales que pudieran servir como base para una solución negociada. Los pasajes claves establecían un gobierno provisional que representara a todos los sectores y que debían de seguir con elecciones auspiciadas por la OEA. Así que el 31 de agosto, un acta de reconciliación fue firmada por el coronel Francis Camaño Deñó, después de recibir una aclaración por escrita de Héctor García Godoy, candidato preferido por la OEA para presidente interino del país. Con dicha acta se llegó a un acuerdo referente a la desmilitarización, el desarme y la reintegración de los soldados rebeldes. Fue muy duro, porque se pactó en condiciones que no fueron las mejores. Entonces a uno se le hizo duro, no porque uno estuviera acostumbrado ya a ese sistema de vida, en cierto modo, sino porque se debió de haber conseguido más. Se hizo la clausura de la academia y todos los preparativos. Ya eran reuniones de otro tipo, preparando, discutiendo cómo íbamos a reestructurar las direcciones del partido, porque ya a partir de ahí fue otra cosa, ya era otro 14 de junio, ¿verdad? Y entonces todas las responsabilidades nuevas que nos esperaban y todo eso ya se tornaron las cosas más políticas. Empezamos entonces a distribuir a todas las personas del interior, porque después nosotros nos pasamos el colegio Santa Clara, porque ahí se llevaban todos los muchachos que después quisieron venir a hacer entrenamiento para estar preparados del interior. Y es que, aunque la guerra había terminado, todas ellas seguían prestas a servir a la patria. El grupo de la muchacha, un grupo no, conseguimos quedarnos en una casa en la Padre Villini y empezar así la universidad. Entonces ahí sí ya tomamos en
los partidos en los que estábamos, pues ya tomábamos en las direcciones de los partidos. Cuando ya pasó el efecto de la revolución, entonces comenzó ya a coger compañeros de eso y matarlo uno a uno. ¿Tú ves? Que yo siempre le decía a las compañeras, bueno, mira, ya quedan pocos muchachos de los que participaron activamente en la revolución. Después nos irán a coger a nosotros. Muchas personas nos preguntan, ¿y qué ustedes hacían en la guerra? Y yo respondo con mucho orgullo. Cocinamos, lavamos, alimentamos, curamos heridas, inyectábamos, enterrábamos nuestros muertos, educábamos, orientábamos y miles de cosas más, que sin eso no era posible mantener la guerra. Es por tal razón que para todas estas valientes y heroicas mujeres, la Revolución y la Guerra de Abril resultaron una hazaña de gran trascendencia. Lo más importante de la Guerra de Abril, lo más importante que nosotros consideramos, es que en nuestro país se abrió un nuevo espacio para la mujer, una nueva conquista de nuestros derechos. Y si hoy estamos disfrutando de esos derechos que tiene la mujer, fue gracias a la intervención de Abril. Entonces, eso es uno de los objetivos que nos llena de orgullo y de satisfacción, de haber logrado que nuestra sociedad comprendiera que la mujer era igual que el hombre y que la mujer tenía tanto valor como el hombre y que la mujer era parte importante de la sociedad. Una guerra que las unió como hermanas. La verdad que esa es una amistad que ha seguido para toda la vida. No nos vemos muy a menudo porque cada cual tiene su vida y su cosa, pero cuando nos juntamos nos sentimos muy bien, como si no nos hubiéramos separado. Como también están de acuerdo en que volverían a repetir esta memorable gesta de la cual se cumplen 52 años de su conmemoración. Mira, sí, valió la pena. No hemos logrado nuestros ideales, pero valió la pena. Porque si hoy las mujeres disfrutamos de derechos, si hoy las mujeres nos toman en cuenta en parte dentro de esta sociedad, producto de esa realidad vivida, yo creo que sí, que valió la pena, y si tengo que volverlo a hacer, lo hago. Pero hoy nosotros estamos viendo un país empoderado en que las cosas aquí tienen que cambiar. Entonces uno dice, realmente valió la pena. Porque si no, la gente no crea conciencia. La gente se está dando cuenta, sobre todo la juventud, que cada vez que yo fui a la primera, a la que han hecho aquí, porque nosotros ya no estamos viajando y eso, y yo me sentí bien de ver tanta gente joven, que los jóvenes comiencen a hacer conciencia. En la medida que los jóvenes se eduquen y hagan conciencia, habrá menos criminales. Entonces vale la pena. Aunque también les surgen los cuestionamientos. Por otro lado, quizás no valió tanto la pena y el esfuerzo, porque a 51 años todavía estamos en esa misma situación o quizás en situaciones peores. Porque en aquella época fueron otros tiempos. Vinieron los tiempos de Balaguer, sufrimos todas las barbaries de Balaguer, mucha gente murió, muchos jóvenes murieron los muchachos, los palmeros, murieron muchos muchachos el 14 de junio, murió Manolo Tavares, murió Camaño. O sea, es demasiado el precio ha sido muy alto y el pueblo no ha hecho nada. A pesar de ello, Emna Bujosa, heroína de Abril, siempre apuesta a la esperanza. Pero sí, yo creo que siempre vale la pena, porque hay un día en que tú dices, bueno, hasta aquí llegué.
Hasta aquí llegué. Una frase poderosa que nuestras heroínas de abril, tanto las que participaron en este especial como muchas otras reconocidas y anónimas, hicieron suya hace 52 años y que hoy día vuelven a invocar. El valioso trabajo que ellas realizaron junto a los combatientes masculinos nos hace ver que sí es posible levantarse para denunciar las injusticias, la impunidad y la corrupción. Que llega un momento en que todos tenemos la capacidad de echar a un lado nuestros miedos y unirnos paso a paso, voz a voz, alma con alma, y como si fuese un solo cuerpo, se lanza a exigir el país que todos merecemos y que ante los oídos sordos de quienes tienen la responsabilidad de lograrlo, no teme repetir ese grandioso y poderoso grito de batalla. Hasta aquí llegué. Continúen con la programación de Acento TV.